Buenos días. Os voy a explicar la página 48 y 49 del libro correspondiente a la reproducción asexual de las plantas y la reproducción alternante de musgos y helechos. Con esto, hasta la vuelta, se supone que el día 13 de abril concluirán mis explicaciones. Os he mandado al correo electrónico lo que tenéis que hacer esta semana hasta el viernes a las 3 de la tarde. Tenéis que hacer únicamente el resumen desde la página 42 a la 45, lo compruebo. Sí, el 42, esquema resumen de 48 a 45, y sin embargo los ejercicios que os propuse para que vayáis más descansados, me los tendréis que entregar a la vuelta de vacaciones de Semana Santa cuando volvamos a clase, junto con el cuaderno de toda la evaluación, es decir, de la segunda evaluación, es decir, de los temas 11 minerales, 12 rocas, 13, hoy 1 la vida en la Tierra y 2 monedas, protopistas y hongos. Bueno, entonces voy a explicar las páginas 48 y 49. En primer lugar habla de la reproducción asexual en las plantas. Ya veremos que en la mayoría, casi en toda la totalidad de las plantas, existen alternancia en la reproducción, ya que una generación de estas plantas, incluso en los musgos y helechos, se reproduce de manera sexual, mientras que en la otra fase, en la otra generación, se reproduce de manera sexual, mediante gametos, es decir, van alternando. Hay una alternancia de generaciones. Una asexual, la siguiente se reproduce de manera sexual, la siguiente asexual y así sucesivamente. Se van alternando. Bueno, vamos a centrarnos primero en la reproducción asexual en las plantas. Como dijimos, la reproducción asexual implica, primero, que en la reproducción solo interviene un progenitor, es decir, un padre. No deben intervenir dos como en la reproducción sexual. En segundo lugar, las plantas descendientes serán exactamente idénticas a la planta original, es decir, a la planta progenitora o que actúa como padre. En tercer lugar, no intervienen gametos y por lo tanto no se producirá, no es necesaria la fecundación para que se origine un nuevo individuo, que la fecundación es la unión de dos gametos, uno masculino y otro femenino. Bueno, centrándonos en la reproducción asexual de las plantas, hay tres grandes tipos. Uno sería mediante la formación de yemas. ¿Qué son las yemas? Pues las yemas son grupos de células especializados de la planta, a partir de los cuales se puede desarrollar por multiplicación de sus células un nuevo individuo exactamente idéntico al original del que proceden las yemas. Estas yemas, grupos de células, pueden estar situadas tanto en las hojas, en el tallo como en las raíces. Es mucho más frecuente en el tallo. En el caso del tallo existen tres grandes grupos. Yemas situadas en tallos aéreos que se llaman los estolones. Los estolones, tenéis un gráfico muy bueno en la página 48, en la parte de arriba. Es propio, por ejemplo, del trébol o de la fresa que tenéis en el dibujo. En este caso, el tallo principal de la planta original da lugar a una rama de este tallo que va aérea, no es subterránea, sino aérea, muy cerca del suelo y paralela al suelo, de tal forma que en sus extremos va dando lugar a yemas, es decir, grupos de células, y cada una de ellas empezará a dividir sus células para dar lugar a un individuo completo, una planta completa con raíces, tallo y hojas idéntica a la planta original, es decir, la planta de la que procedía esta rama del tallo. El segundo caso que tenéis es el de los tubérculos. El ejemplo más característico es la patata. En este caso se trata de yemas que se forman en tallos subterráneos, es decir, debajo de la tierra. Sería cada una de las patatas.
Son tallos muy engrosados, muy ricos en almidón, es decir, en sustancia de reserva nutritiva para permitir la germinación de las yemas, y en cada patata, en la época propicia, por ejemplo en el hemisferio norte es una primavera, con suficiente humedad y con horas de luz que se van alargando, se generan unos grupos de células en cada patata que se llaman yemas. Estas yemas, por ejemplo en Aragón las llamamos grillos, y se dice que por ejemplo la patata está grillando. Se hacen unas prolongaciones bastante largas alrededor de la patata. Cada una de estas yemas podrá dar lugar a, por multiplicación de sus células, a un individuo completo, idéntico al original, es decir, una planta de patata idéntica a la que dio lugar a este tallo subterráneo engrosado que es la patata. Y el último es el bulbo. El bulbo, el ejemplo más característico es la cebolla, pero también, por ejemplo, los bulbos del tulipán. En este caso también son tallos subterráneos. Estos tallos subterráneos son engrosados. En el caso de la cebolla son de textura carnosa y formados por numerosas capas superpuestas, y que también en épocas propicias con suficiente humedad, que normalmente también en primavera en el hemisferio norte, dan lugar a una serie de yemas, en Aragón también se llaman grillos, son grupos de células que cada una de ellas por división celular dará lugar a una planta de cebolla idéntica a la original de la que procedía este bulbo, es decir, este tallo superior. Bueno, el segundo gran grupo de reproducción asexual en las plantas es por fragmentación. Como su nombre indica, lo que ocurre es que una parte de la planta es separada de la planta original, por ejemplo, una parte de las hojas, del tallo, de las raíces. Normalmente se trata del tallo, de una rama del tallo, y se entierra en el suelo con suficiente humedad, de tal forma que desarrollará este tallo nuevas raíces, nuevas hojas, dando lugar a una planta completa idéntica a la original, que es el caso, por ejemplo, del geranio. Y por último, por esporas. Por esporas es lo más habitual, por ejemplo, en musgos y helechos. Estos, o también ya veremos que hay otro tipo de esporas especiales, que son las meiosporas, que producen plantas distintas a musgos y helechos durante su fase de reproducción o generación de reproducción asexual. Para formar estas esporas, la planta desarrolla unos órganos especializados que se llaman esporangios. En estos esporangios producen una serie de células especializadas para la reproducción que se llaman esporas. Cuando ya están maduras, estas esporas caen al suelo y en condiciones de bastante humedad dan sin necesidad de fecundación, es decir, no se tienen que unir a ningún otro tipo de célula, a diferencia de los gametos, empezaron a dividirse para dar lugar, por multiplicación de sus células, a un individuo idéntico al original, del que procedían las esporas. Bueno, en el caso de las yemas, me he dejado de comentar un tipo especial de yemas que se desarrollan en este caso en raíces subterráneas, que serían los rizomas, por ejemplo en el lirio. Son raíces que crecen de manera horizontal, paralela al suelo, pero de manera subterránea, y que cada ciertos tramos van dando lugar a yemas de grupos de células. Cada una de estas yemas desarrollará a partir de este yema de la raíz un individuo completo, es decir, un lirio completo idéntico al original del que procedía este rizoma. Bueno, pasamos a la página 49, donde se habla de la reproducción alternante en las plantas sin semillas. ¿Cuáles son las plantas sin semillas? Pues son los musgos y los helechos. En este caso, al igual que ocurrirá en muchas de las plantas que vemos luego con semillas, en casi todas, existe una reproducción que se llama alternante. ¿Qué quiere decir? Que, como he dicho al principio, es una alternancia de generaciones, de tal forma que una generación se reproduce de manera sexual y
y la siguiente de manera asexual, y así sucesivamente, sexual, asexual, sexual, asexual, en alternancia de generaciones. Bueno, ¿qué ocurre en los musgos y también los helechos? Lo que ocurre es que hay dos tipos de individuos distintos. En una generación se forma lo que se llama un esporofito, el esporofito, y en la siguiente generación un gametofito. Y así sucesivamente, esporofito, gametofito, la siguiente esporofito, gametofito, se van alternando. ¿Qué diferencias hay entre un esporofito y un gametofito? Fundamentalmente la diferencia es que el esporofito, sus células están compuestas por el doble de material genético, es de ADN, de lo que serían el doble de cromosomas, que lo que es el gametofito, que tiene la mitad de cromosomas o la mitad de material genético, la mitad de ADN que el esporofito. Otra diferencia es los órganos que desarrollan los individuos maduros de gametofito y esporofito. Cuando el esporofito madura, produce unos órganos sexuales, unos órganos reproductores especializados llamados esporangios. Estos esporangios producen esporas. Estas esporas son células especializadas en la reproducción que cuando están maduras caen al suelo y se encuentra suficiente humedad, no necesitan fecundación, sino que sin unirse a ningún otro tipo de célula, a diferencia de los gametos, empiezan a dividirse para dar lugar a un individuo que tendrá la mitad de cromosomas, es decir, la mitad de ADN que el esporofito, que se llama el gametofito, que sería la siguiente generación. Cuando este gametofito crece y madura, desarrolla unos órganos especializados en la reproducción, en este caso reproducción sexual, por eso se llama gametofito, porque produce gametos, y que son de dos tipos. Producen los órganos reproductores sexuales masculinos, que producirán gametos masculinos, y otros órganos reproductores serán femeninos, que producirán gametos femeninos. En este caso, para producirse un individuo nuevo, tiene que unirse un gameto masculino que ha producido un gametofito con un gameto femenino que ha producido otro gametofito, o el mismo si existe autofecundación, porque una misma planta puede a veces autofecundarse. En este caso, al unirse un gameto, que es una célula especializada en la reproducción sexual masculina, con un gameto femenino, se produce la formación de una nueva célula, que es la primera célula de un nuevo individuo, que será un esporofito, que es el cigoto. Este cigoto tendrá, será una célula con el doble de material genético de ADN, es decir, el doble de cromosomas, que las células que tenía el gametofito. Y en este caso el cigoto empezará a multiplicarse, dividirse en sus células para dar lugar a un individuo adulto que será ya un esporofito. Es decir, primero se produce esporofito, luego gametofito, esporofito, gametofito, y que el esporofito siempre produce, de ahí es su nombre, esporas, mientras que el gametofito siempre produce, como su nombre indica, gametos masculinos y femeninos. Bueno, con esto acabo las explicaciones. Hasta la vuelta de las hojas.